Terminé de escribir mi libro el mismo día que Tony acarició a un gato por primera vez. Quería hacer este vídeo dejando constancia de todas las sensaciones que he tenido ahora que tengo el proceso todavía bastante fresco. Ya ha pasado un tiempo desde que la terminé de escribir, pero hoy ha sido el día que he ido a registrarla al registro de la propiedad intelectual. Entonces ya oficialmente consta en algún sitio que yo soy la autora de ese libro. Y no sé, ha sido súper emocionante. Y creo que es bonito que deje este vídeo como recuerdo de todo lo que viví, porque tengo tan mala memoria que a mí todos los detalles y sensaciones se me olvidan súper rápido. Como casi todas las personas a las que les gusta escribir, yo tenía el sueño de escribir una novela en concreto. Es como el sumum de todo lo que puedes escribir en cuestión de literatura, porque las personas que escribimos un montón de cosas, textos sueltos o algo un poco más poético o incluso relatos, opinión, otro tipo de cosas, pero construir una novela como tal es un trabajazo y yo lo tenía como un sueño de mi vida. Algo que me parecía y me sigue pareciendo súper complejo, y no puedo sentirme más satisfecha y orgullosa de haberlo logrado ya. Al ser un proyecto tan largo, yo no sabía si lo iba a lograr terminar, en el sentido de si iba a tirar la toalla, si se me iba a complicar mucho, si me iba a suponer demasiado esfuerzo, demasiado desgaste, o si al final, después de tantísimo trabajo, el resultado no me iba a gustar y lo iba a dejar apartado. Por eso, más que nada, creo que la novela como tal suponía el mayor reto, porque no es como un poema o algo así que trabajas un tiempo determinado y una vez lo pules pues a otra cosa. No es un proyecto a largo plazo como un año o muchísimos meses o incluso años, porque habrá novelas que se tardan en escribir mogollón de tiempo. Yo lo que quería realmente era terminar una novela y quedar satisfecha con el resultado. Ahí era lo más complejo, creo yo, porque yo soy una persona súper tiquismiquis y bastante exigente y no me gusta cualquier cosa. Entonces creo que ahí veía la dificultad sobre todo. Y no solo me ha gustado el resultado, sino que me ha gustado mucho más de lo que pensaba. Entonces creo que de ahí viene la emoción, no solo la satisfacción de haberlo logrado, sino de haberlo logrado y haberme quedado súper contenta con ello. Para mí es un sueño cumplido por todo lo alto. Yo no tengo ningún tipo de estudio, y menos relacionado con la escritura como tal, ni con la literatura. Tampoco he seguido ningún método, ni he hecho ningún curso o taller sobre ello. Entonces yo lo he hecho según mi propio criterio, y no sé si seguramente la gente que sepa de ello tendrá una mejor metodología para hacerlo, y si lo hubiese seguido pues seguramente se me hubiese hecho bastante más fácil. Pero bueno, yo lo he hecho según lo que yo creía conveniente, y aún así he quedado súper contenta. Creo que es una historia genial y ya está, a secas. O sea, ni siquiera voy a añadir ninguna coletilla de bueno, es una historia genial para alguien sin experiencia, o es una historia genial para ser la primera novela de alguien, o es una historia genial para lo que sea. No, la escritura, como otras muchas artes, es algo que mejora con la práctica, con la práctica, con la práctica. Entonces yo sabía que si quería aprender a escribir mejor tendría que esperar varios años para adquirir ese hábito de escritura diaria, y con el tiempo conseguiría escribir pues seguramente con una técnica infinitamente mejor que como escribo ahora. Yo misma lo he notado a medida que escribía capítulos. Cuando he terminado el libro, al darle el primer repaso al capítulo 1, noté una diferencia brutal, en el sentido de que me parecía que estaba súper mal escrito el primero y era como vale, ahora tengo que reescribir. Y eso es porque llevaba ya muchísimos meses escribiendo a diario. Entonces imagina lo que se puede lograr con años de práctica. ¿Qué pasa? Que entonces, por esa regla de 3, tú siempre vas a poder escribir mejor. Entonces, ¿cuándo es el momento para ponerte a escribir lo que realmente quieres escribir? Pues
nunca, porque cuando por fin adquieras toda la experiencia posible, pues no sé, estarás a punto de llegar a la muerte, no lo sé. El caso es que yo no quería esperar a ser una experta escritora que llevase escritas, no sé, 10 historias que sin más, que no me apasionaban, para ponerme a escribir la que realmente quería escribir. Yo quería hacerlo ya porque sabía que necesitaba esa motivación de estar escribiendo lo que a mí me gustaba para lograr llegar al final. Aunque te guste escribir y estés escribiendo lo que a ti te guste y sin ningún tipo de norma, es un trabajo súper duro porque requiere de muchísimo tiempo, muchísima dedicación. Son muchas horas que nadie te las está pagando ni tienes ninguna garantía de nada, que literalmente se hacen por amor al arte. Y qué menos que estar escribiendo al menos algo que a ti te motive y que te llene por dentro, y no estar practicando hasta que llegue el momento de escribir lo que realmente te gustaría. Al menos yo no he podido nunca practicar como tal. Es como que solo me sale escribir lo que me apetece escribir. A mí este tipo de ejercicios de escritura, rollo disparadores de imaginación para que tú adquieras un hábito y todo eso, no me van nada bien, porque a mí escribir sin ningún tipo de motivación es como que me aburre o me cansa o no sé, digamos que no lo doy todo. Así que bueno, aunque sé que si hubiese escrito esta novela 10 años más tarde, hubiese estado seguramente mucho mejor escrita en cuanto a técnica, el caso es que ahora para mí tiene un buen resultado, en el sentido de que no es que lo haya escrito a las prisas y mal, sino que a pesar de que siempre va a poder estar mejor, pues yo creo que tiene bastante calidad, así que súper contenta. No puedo decir exactamente cuánto he tardado en escribir la novela como tal, porque no es que yo un día me pusiese, vale, voy a ponerme a escribir un libro, voy a pensar a ver de qué escribo. Para nada, esto es algo que se ha ido forjando con muchos años, un poco desde siempre. Entonces, en el momento en el que yo ya me puse a escribir, digamos, de continuo todos los días, yo ya tenía un gran parte del trabajo hecho, que es tener perfectamente clara la idea en mi cabeza, la historia, cómo se iba más o menos a dividir, todos los personajes, el tema, todo eso yo ya lo tenía. Y cuando era adolescente pensé, jolín, alguna vez en mi vida me gustaría escribir un libro. Después, más tarde, con algunos años, tuve claro, pues mira, me gustaría escribir un libro sobre este tema en concreto. Y luego, no sé, con el paso del tiempo fueron apareciendo pequeñas pildoritas, hasta que de repente, pues un día decía, bueno, pues yo la historia que quiero contar es una en la que ocurra esto, esto y esto. Y así fue poco a poco, pero digamos que una vez teniendo toda esa parte de la preescritura hecha, lo que es escribir me ha llevado cosa de un año. Algo que me ha sorprendido de la experiencia es que yo pensaba que lo difícil de escribir un libro era escribirlo como tal, en plan ponerme, capítulo 1, tal, tal, tal. Y resulta que no, digamos que esa es la parte fácil, y lo más complejo fue todo el trabajo previo a escribir, la preescritura, pero sobre todo sobreescribirlo y reescribirlo después y revisarlo. Eso de verdad es el trabajo más duro, porque te explota la cabeza al final. O sea, acabas, yo misma siendo una apasionada de mi propio libro, obviamente acabé un poco hasta harta de mí misma, o incluso cansada de la historia. Súper chungo. Escribirlo como tal me llevó casi el mismo tiempo que reescribirlo, y sí, que reescribirlo. Y luego aparte preescribirlo, el juntar todas esas ideas y hacer que encajaran, armarme todo el puzzle en la cabeza, la línea temporal, las tramas, todo eso, súper complejo. Entonces yo creo que quizá escribir un libro como tal es un 30% de todo lo que supone crear una novela. Voy a contar un poco por alto cuál fue, digamos, el proceso. La parte más creativa e inspiradora, que fue un proceso que invadió mi día a día, en el sentido de que yo en ningún momento estuve sentada con el típico archivo en blanco pensando, bueno, ¿de qué voy a escribir? No,
Yo hacía mi vida normal, mi rutina. Lo que pasa es que entré como en un estado, digamos, de inspiración máxima en el que dejaba mi imaginación volar, y lo mismo mientras limpiaba la casa, que mientras paseaba, que mientras hacía, pues eso, las cosas que hacía en mi día a día. Me dejaba fantasear un poco, rollo imaginando escenas o imaginando diálogos o imaginando cosas que me gustaría que pasaran. A veces lo hacía de forma consciente, pero la mayoría de las veces simplemente dejaba un poco mi mente volar, y lo que hacía era constantemente estar apuntando en el móvil ideas que me venían. Pero ideas no en plan para la historia en concreto, sino lo que fuese, desde una broma o un chiste que no sabría ni cómo iba a encajar en la historia, o si encajaría, porque esa es otra. Al final yo apunté muchas cosas y muchas las tuve que descartar porque al final no había forma de meterlas o no pegaban mucho. Pero eso es algo de lo que ya me preocupé después. El caso es que en este estado yo estaba apuntando cualquier cosa, incluso palabras sueltas, en plan, esta palabra me inspira algo o me transmite algo, pues apuntaba palabras, posibles diálogos, incluso reflexiones, cosas que quería, no sé, un poco de todo, incluso alguna característica física que me gustaría incluir en algún personaje. Digamos que era un poco rollo brainstorming, todo es válido, yo lo apuntaba y luego ya vería cómo lo podía encajar. Entonces esa fue una fase muy bonita. Esta fue la parte compleja en realidad, que se trataba de hacer una línea de tiempo, un resumen más específico de cada parte de la novela, incluso ir tirando más o menos cuántos capítulos podía llevarme y qué iba a tratar en cada uno de ellos, hacerme un poco las fichas de los personajes. Después encajar todas esas ideas aleatorias y categorizarlas en plan palabras, características físicas, escenarios, posibles diálogos, digamos, intentar toda esa lluvia de ideas desordenada, pues intentar ir haciendo pequeñas categorías para luego esas ir incrustándolas en cada elemento de la novela. Ahí sí que fue como armar un puzzle súper complejo y fue un trabajo bastante duro. Después estaba la frustración de tener que descartar cosas que en verdad me gustaban bastante, pero no había por dónde meterlas, o a mí no se me ocurría una forma de que pegasen un poco con la historia, y tampoco era plan de meter algo que me gustaba mucho a calzador si ahí no iba. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, pues descartarlas, aunque yo las dejé ahí apuntadas en un archivo por si algún día pues para otra cosa, pero también esa parte fue dura. Notar cómo llevaba días con un empeño constante en decir no, tengo que buscar la forma de encajar esto en la historia, y al final decir pues mira que no me voy a quedar aquí estancada, voy a seguir para adelante, y descartar eso también fue bastante duro. Después escribir como tal, que ya digo que no fue tan complejo, para mí fue súper natural, fue fluir totalmente, porque yo ya tenía mi guión previo hecho de todo el trabajo que había hecho anteriormente. O sea, todo lo anterior me había servido como para que yo, cuando ya tuviese mi archivo de texto en blanco y me pusiera a escribir, yo ya tenía ahí apuntado, en este capítulo tengo que hablar de tal cosa, tengo que desarrollar un poco esto, quiero que haya estas escenas, estos diálogos, tal. Entonces era como pues eso, seguir un guión y ponerme a escribir. Entonces era bastante fluido todo. De todas formas, fue bastante sorprendente que, a pesar de yo ya tener todo estructurado, a medida que escribía, como escribía de una forma bastante fluida, porque no me preocupaba ni de estar súper atenta con las faltas de ortografía o de puntuación o de pararme con eso, sino que eso yo ya lo dejé de lado pensando luego ya lo corregiré para no cortarme un poco el rollo. A medida que escribía me surgían de repente nuevas ideas, o decía, pues esto lo meto aquí. Entonces de la nada improvisaba cosas que al final tuvieron más peso quizá luego en la historia de lo que me podía haber imaginado, o son incluso una parte importante o buenos puntos de los capítulos, que a mí me sorprendía, porque después de todo el trabajo previo por dejarlo todo súper cuadrado, de repente de la nada, según escribía, se me ocurría algo buenísimo y ahí lo metía. Entonces fue una parte súper fácil y también súper creativa por eso, por escribir fluyendo sin estar parándome por cosas locas como diciendo, esto está bien dicho, esto se escribe así, esto no sé si me convence. No, yo escribí según se me ocurría todo, siguiendo el guión y dejándome tener nuevas ideas,
para ya después hacer los siguientes pasos. Reescribir, esta fue la parte más tediosa de todas, o sea, no me gustó nada, pero es una parte súper importante porque al final es como lo que diferencia si algo está bien escrito de algo que no, yo creo. Después tiene que pasar por una corrección y todo eso, pero si yo lo hubiese dejado sin reescribir sería una birria todo. Al final, cuando terminé el libro, es como, ah, bien, terminé, y luego es como, ah, no, que lo tienes que escribir otra vez todo. Entonces, digamos que esto no me gustaba nada porque era volver otra vez al capítulo 1, pero leerlo con ojo súper crítico, poniendo toda la atención, diciendo, aparte de lo obvio, las faltas de ortografía posibles o de puntuación o tal, decir, repito mucho esta palabra, o esto está súper mal expresado, o no me gusta, esto lo digo de una forma súper simple, o aquí no transmito exactamente lo que me gustaría. Entonces era ir analizando en profundidad cada capítulo. Yo lo que hacía era ponerme como un capítulo al día y leerlo y releerlo 1000 veces, y al final lo que me ocurría era que acababa tan cansada de releer mis palabras una y otra vez y darles tantas vueltas. Entonces sí, fue la parte más tediosa y además acabé súper harta de todo. Y lo peor de todo, yo creo que es como que de releerlo tantas veces y apuntar errores, al final digamos que se me olvidaban mis propias palabras. Pasaba capítulos más adelante y leía algo y me sonaba y yo decía, yo creo que esto ya lo he repetido, y luego me iba atrás y no encontraba nada y yo decía, ah, pues no lo he repetido, entonces tan tranquila, pero luego iba capítulos más adelante y volvía a aparecer y yo digo, esto seguro que está mal porque lo he dicho aquí, pero creo que también lo he dicho atrás. Entonces acababa súper loca entre todo lo que había escrito, lo que yo quería escribir, lo que yo quería borrar porque ya había repetido, y al final era todo un batiburrillo tan horrible que también reescribir es dejar descansar unos cuantos días la obra y cogerla como de cero con la mente liberada, porque al final es un lío. Y digamos que esas son un poco las fases en lo que para mí consistió escribir una novela. Yo no sé cómo lo hará gente experta o cómo serán esos manuales. En verdad igual me convendría leer algo porque igual es todo más sencillo de lo que yo pienso, y hay una guía a seguir mucho más clara o más simple, pero bueno, al final yo lo hice así. Y me he sentido, he pasado por muchas fases anímicas con respecto a la escritura. He pasado por todo y ni siquiera puedo ordenarlo. He estado súper motivada, súper desmotivada, súper creativa, sin ser capaz de aportar nada nuevo, estancada, he hecho parones, he cometido errores horribles. Había rachas en las que cogía carrerilla y todo bien y de repente tenía ideas maravillosas y... en fin, de todo, pero yo creo que eso es normal, tener diferentes rachas, es un poco como la vida. Por suerte o por desgracia, no todo es lineal, y lo que hay que tener súper claro es que no todas esas fases duran para siempre. Entonces, lo único importante, mi única norma, por así decirlo, era seguir siempre. Pasase lo que pasase, era como, tú sigue, da igual lo desmotivada que estés, da igual que de repente estés súper embajonada y pienses que todo es una mierda, o que no vas a conseguir terminarlo, o que no va a ser bueno, o que esto no lo vas a resolver de ninguna forma, o que, yo qué sé, llevaba la mitad de los capítulos y no me veía capaz de continuarlo o de darle un buen cierre. No sé, a pesar de haber pasado por todas esas fases, yo siempre he tenido súper claro que era como seguir hasta el final, y ya veremos al final lo que pasa y qué es lo que me parece, pero seguir esté como esté. Y una vez superado todo eso y haber seguido hasta el final y haberlo reescrito 4000 millones de veces, confirmo que menos mal que no he tirado la toalla todas esas veces que he pensado que no iba a ser capaz, que no merecería la pena, que yo ya no tenía forma o que todo el esfuerzo no iba a merecer la pena para al final escribir una birria. No, al final he podido confirmar de que menos mal que me he mantenido fuerte y que he trabajado duro y que lo he terminado, porque la satisfacción de haber terminado un libro es enorme. Después la satisfacción de quedarte contenta con el resultado es más enorme aún. Ahora, a raíz de estar hablando
creo que esto da como para muchos más temas en una cuestión quizá un poco más amplia, no solo hablando de escribir un libro, sino del arte y de los sentimientos que tenemos las personas que somos creativas, como la validación popular, el síndrome del impostor, el talento, seguir las normas, ser disciplinado. Yo creo que he llegado a conclusiones bastante interesantes, o eso pienso. Y bueno, como esto ya está siendo súper largo, lo voy a dejar aquí.